Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Comenzamos hablando de la selección nacional que ya se encuentra en tierras mundialistas. El día de ayer arribaron ya a Moscú después de su aventura por Copenhague, Dinamarca. Precisamente estamos viendo imágenes de la llegada del equipo tricolor. Yo veo la espalda de Memo, mi floor manager, pero ustedes sí están viendo, ahí está, ya ahora sí ya veo las imágenes de la llegada de la selección nacional a Rusia, descendiendo del avión. Después a la llegada a su lugar de concentración, donde van a estar precisamente metidos hasta donde les dé la cuerda en el Mundial. Aquí vemos precisamente el arribo. Pues yo esperaba una pequeña comitiva con bailes típicos y un pan tradicional ruso, que es que es como un cocol, ¿no? Ruso, es como el cocol de los rusos. Se lo ofrecieron a Juan Carlos Osorio. Me parece que hay un mensaje medio subliminal de aquí está el pan y se lo ponen ahí enfrente, ¿no? Ahí está el técnico nacional. Vamos a escuchar precisamente las primeras palabras de la llegada a Rusia del encantabobos Juan Carlos Osorio. Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora, una experiencia extraordinaria. Creo que es casi sui generis, una selección que produce todo tipo de emociones y los diferentes escenarios alrededor de cada decisión, las polémicas, las controversias y demás. Yo creo que me han fortalecido, me han enriquecido y me han enseñado muchas cosas del juego, de cómo gestionar una selección. No cabe duda que el colombiano transmite pasión, emoción en sus declaraciones con ese rictus y esa manera tan bravía de hablar a unos días del debut mundialista allá en Rusia de la selección mexicana. Y bueno, hablando de esta plantilla, pues aunque no lo crea ahorita que Chivas está viviendo sus horas más bajas. Ayer, por ejemplo, se confirmó ya la salida de manera oficial de Matías Almeida como técnico. Hoy a las 11 de la mañana Paco Gabriel Leanda anunciará también su salida como director deportivo. Se cae a pedazos Chivas, pero ¿qué creen? Los canteranos de este equipo son los que sostienen a la selección nacional. Para la selección mexicana existe una tendencia en las Copas del Mundo, la presencia de los jugadores de Chivas. Desde Alemania 2006, con Ricardo Lavolpe en el mando del Tri, la costumbre de apostar por futbolistas rojiblancos se ha convertido en una constante. Para Rusia 2018, de nueva cuenta, 5 elementos de extracción del rebaño sagrado, formados en Verde Valle, acudirán a la justa. Marco Fabián, Carlos Salcedo, Carlos Vela, Alfredo Talavera y Javier Hernández son los seleccionados nacionales que nacieron como profesionales en la cantera del Guadalajara. De ellos, ya ninguno se mantiene en el equipo y 4 militan en el fútbol europeo. El más destacado en las filas del Tri es sin duda Chicharo Hernández, quien en Rusia tendrá a la mano imponer otro récord. En caso de anotar un gol, empataría a Luis Hernández como el mayor anotador en esta clase de certámenes con 4 conquistas. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y para todos aquellos que piensan que el Mundial solo es cosa de hombres, que las mujeres pasan el peor mes de su vida precisamente cuando se está jugando la Copa del Mundo, pues la inauguración les va a dar un pequeño dulcecito. Estará el inglés Robbie Williams. Este 14 de junio arrancará el Mundial de Rusia 2018, pero previo al partido de inauguración entre el anfitrión y Arabia Saudita, 3 estrellas deleitarán a los miles de aficionados que estarán en el estadio Luzhniki en Moscú. El cantante británico Robbie Williams enamorará con su música no solo a los espectadores, sino a los millones de televidentes que están esperando a que inicie la gran fiesta del fútbol. Además, la famosa soprano rusa Aida Garifulina se unirá al show musical. El cantante británico invitó a los miles de seguidores a que se unan a la fiesta mundialista, pues promete que será un gran show que no olvidarán. Como parte de este evento no podía faltar una estrella del balompié. Por ello, el brasileño Ronaldo, bicampeón de la Copa del Mundo, será uno de los invitados de honor en representación de los jugadores. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y este será el Mundial de las redes sociales. Nunca antes en la historia de las Copas del Mundo habían sido seguidas tanto por las redes sociales. Será ahí donde se vea más todas las acciones y todas las incidencias de la Copa del Mundo. Y ante esto, pues la FIFA no se queda atrás, por supuesto, y ya creó en alianza con Twitter
los hashtags oficiales de la Copa del Mundo. Tú pones estos hashtag, y de inmediato ya aparecen ahí los loguitos, ¿no? Los emojis, alusivos a la Copa del Mundo, que son esos, pero también por país, ¿eh? Cada país, cada uno de los 32 participantes de la Copa del Mundo tiene ya su emoji. En el caso de México es hashtag MEX, M-E-X, y te aparece ya la banderita mexicana. Inténtenlo en su cuenta de Twitter, están bien padres ahí de los 32 equipos para que todo mundo esté en sintonía, hasta los viejitos como yo. Bueno, tú no, tú más o menos, tú menos, ya lloví. Pero bueno, como yo o como Memito, nos unamos a esta onda de las redes sociales. Y ya para terminar, bueno, les voy a mostrar este video, nada que ver con el fútbol, para poder respirar un poco de fútbol, aunque va a ser un mes hablando de puro fútbol, prepárense. Es una competencia de vuelo acrobático en España. Ponen ya cámaras por todos lados. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Parecen como antiguas películas del Santo, ¿no? Que se ve así como si pegaran sobre una maqueta nada más, ¿no? A los aviadores. Estas sí son emociones, y ahorita que hablabas de los viejitos por el tema del hashtag, pues mira nada más aquí a los pilotos, estos sí le pegan al hashtag durísimo. Sí, claro, veo que son capaces, ¿no? De hacer los pilotos con estos aviones. Y todo esto grabado, aparte son impresionantes estas imágenes que tienen ellos en su cabina, donde se ven absolutamente todos los paisajes y viejos payasos como estos también que aprovechan para ponerse a bailar a propósito. Pues es toda la emoción de los vuelos acrobáticos allá en España. ¿Es la información deportiva? Qué montaña rusa ni qué nada, ¿verdad? No, hombre. Estos sí no saben poner un hashtag, pero qué tal fueron los aviones. Por cierto, mañana se define, mañana es la votación para que México, de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá, están compitiendo contra Marruecos, la sede conjunta contra Marruecos, reciba el Mundial del 2026. Las posibilidades son, así de fácil, 80% de que mañana se haga oficial que México será sede por tercera vez en su historia del Mundial. Es la información deportiva, gracias. Ricardo, muchas gracias a ti.